Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Barra de Búsqueda. Queremos darle la bienvenida a esta instancia que estamos presentes aquí en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad tenemos una súper invitada que es Claudia Lagos. Ella es académica de la facultad, también es editora de la revista Comunicación y Medio. Y nuestra intención es poder conversar con ella respecto a temas de información, temas de ciencia abierta y tener una conversación bastante amena respecto a estas temáticas que siempre son importantes en nuestras áreas. Hola Claudia, Hola, bienvenida Cristian. muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir a domicilio. Sí, ¿no? Encantado de estar aquí de visita en este lugar. Para nosotros siempre es muy importante poder conversar con distintas personas de distintas áreas y nos interesaba mucho poder conversar contigo porque sabemos que tú tienes mucha experiencia respecto a la publicación científica, tu labor en la facultad y ahí poder conversar respecto a estos temas que ya te había comentado. Muchas gracias. Claudia, sabemos que eres editora de la revista Comunicación y Medios, que es de la facultad, y también eres editora hace muy poco de una revista también de comunicación, de habla inglesa. Entonces me gustaría saber, para poder comenzar esta conversación, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu labor principalmente en el trabajo editorial? Bueno, muchas gracias al equipo de la CICIF de nuestra universidad por esta iniciativa de ahondar y explorar algunos rincones y a partir de estas conversaciones un poco más informales que permiten conocer algo más del sabor y del color que está detrás de cómo funcionan las bibliotecas, cómo funciona la publicación científica, en fin. Primero, a mí me encanta la edición. O sea, si yo me dedicara a algo, aparte de hacer clase o hacer investigación, feliz me dedicaría a la labor editorial en general. Sí. Claro. Soy editora de la revista Comunicación y Medio desde el 2019 en colaboración en equipo con el doctor Tomás Peters y con el asistente editorial Cristian Cabello. Un trabajo, esto es una cuestión súper importante, en equipo. Cualquier desafío de publicación científica requiere básicamente un trabajo colaborativo. La Comunicación y Medio es la revista más antigua del campo de los estudios de comunicación, medios, periodismo, cultura en Chile, data de 1984, y está al alero de una universidad pública, entonces tiene un acceso público, es de acceso abierto, no cobra por la publicación ni a los autores, ni a nadie, digamos, es totalmente non-profit y yo creo que ese es un valor muy relevante para una universidad pública como la nuestra y para el sistema de educación superior en general y de producción científica en general. Y es una característica bien propia del sistema de producción científica latinoamericano y que me parece que con todas las dificultades que tiene hay que garantizarlo, promoverlo, cuidarlo, hacerle cariñito, porque no es fácil, digamos, sostener estructuras editoriales que tengan una vocación pública y de acceso gratuito. Me parece que eso es un valor muy importante que la universidad y su dirección de información y biblioteca ha sostenido a lo largo de los años y que además ha ido fortaleciendo. Exacto. Mi rol como editora asociada de Journalism Studies, que es una revista que publica, por el contrario, una casa editorial global, anglosajona, que es Taylor & Francis, que está hiper especializado en estudios de periodismo, que uno podría ubicarlo, es una parte, ¿cierto?, de la discusión en comunicación, en medios y afines. Tiene otras características, el acceso a su contenido es pagado, sus equipos editoriales son profesionales en el sentido de que no solamente son académicos de distintas áreas, que como yo colaboro, o sea, trabajo y hay una parte de mi jornada está dedicada a comunicación y medios, sino que hay además una estructura institucional que sostiene la labor editorial desde lo tecnológico y la revisión y la proofreading y todo eso y el acceso también a los contenidos que hay ahí también son pagados. Entonces yo creo que esa es una primera diferencia que hace que sea, digamos, las experiencias también sean súper
súper distinta. Eso es como, no sé si esa es una buena entrada, tal vez, para responder tu pregunta. Sí, y en ese sentido existe como cierta contradicción un poco con ambas realidades, que una que es parte de una institución pública donde tiene la responsabilidad social, etcétera, versus la otra parte que es parte de una editorial, hay APC aplicado. De alguna manera la comunicación científica o la publicación científica se comporta de manera distinta. ¿Cómo lo ves tú en ese ecosistema? Claro. O sea, yo creo que un desafío fundamental es la sostenibilidad de los proyectos editoriales académicos. Y tampoco podemos verlo solamente como una foto, sino que es producto de procesos más largos. En el caso de la publicación científica en el mundo, sobre todo anglosajón, hay un proceso que en algún momento distintas casas editoriales, comerciales, privadas, ya sea compran publicaciones que estaban al alero de asociaciones internacionales, por ejemplo, o bien hay algún tipo de modelo de negocios que requiere necesariamente sostener esa estructura. No los veo como incompatibles en el sentido de que son figuras y ejemplos distintos de cómo se hace producción científica, que tiene mucho que ver con a quién uno se está dirigiendo, a quién uno quiere llegar, en fin. Entonces, por el lado de lo público, para mí es fundamental un montón de temas que yo investigo como autora, ¿cierto? Que a mí me interesa que se publiquen en español o que me interesa que se publiquen en revistas de acceso abierto, por ejemplo. Pero por otro lado, nuestras instituciones también tienen instituciones en el más amplio sentido de la palabra, universitarias, de fomento a la ciencia y a la producción científica, las carreras académicas. Hay una serie de otras, de este ecosistema mayor que modela o incide o premia más y valora más algunos tipos de publicaciones que son lo opuesto a eso. Entonces también hay un estrés o una presión puesta en la comunidad de producción científica en sus distintas disciplinas que apuntan a que uno publique también en ciertos tipos de revistas, claro, que no son de acceso abierto o que no están en español. Entonces yo creo que ahí hay una tensión que no es individual, o sea, no individualizaría las tensiones y las contradicciones que pueda haber entre participar, publicar, editar en revistas de acceso abierto y de instituciones públicas con otras que están al alero de esta estructura o de esta infraestructura más bien privada, global, anglosajona, que está teniendo un barniz de diversidad, pero también cuesta mucho, ¿no? Porque son lógicas de producción que son bien distintas. Y por ahí hay una opción política también mía de decir, bueno, hay que, o sea, allí donde se abren algunas ventanitas, igual hay que aprovecharlas, aprender cómo funcionan, conocer cómo es desde la tripa, ¿no? Claro. Y además abrir, digamos, modestamente la posibilidad de que tal vez otros u otras también de otros backgrounds más diversos puedan entrar, puedan incidir, puedan tener algo que decir en esos espacios, digamos, del norte global. Claro. No, y qué bueno lo que mencionas, porque el punto de que estas editoriales generalmente tienen que ver más como del norte global, uh-huh, y en cambio el sur global tiene otra visión mucho más incorporada con el tema de la ciencia abierta. Uh-huh. Quisiera un poco preguntarte cómo ves tú esta apertura que tiene o cómo ha entrado la ciencia abierta en el sur global, principalmente en la revista, en la universidad, y cuáles son de alguna manera, viendo estos dos mundos, las ventajas que hemos tenido o si realmente tú ves que la ciencia abierta se aplica como tal. Yo creo que la discusión institucional y por campos también está todavía joven, todavía incipiente. Me parece fundamental seguir insistiendo, empujando, y en todas las áreas donde uno tiene algún tipo de incidencia en esa discusión, insistir con eso. Porque
para que el sistema en su conjunto fluya de mejor manera o de manera más coherente con este principio general de ciencia abierta. ¿Qué es lo que es la ciencia abierta? Es que la producción científica, académica, intelectual en sus más diversas manifestaciones, porque desde el arte y la filosofía hasta el trabajo en laboratorio, claro. No tienen un beneficio puramente individual, ya sea para los investigadores intelectuales que están vinculados a eso, sino que tiene por propósito, en una universidad pública, en un sistema de producción científica, que contribuya de alguna manera a, y no lo estoy diciendo en términos pragmáticos, es decir, no solamente que genere qué sé yo, crecimiento económico, o no sé, o mejoras en políticas públicas. Hay cosas que no tienen esa aplicabilidad, pero están al servicio de una comunidad y una sociedad que debiera ser más democrática, claro, más, con un debate público más rico. Por lo tanto, el principio de ciencia abierta, que debiera permear todas nuestras prácticas, que es desde cómo co-construimos conocimiento, ¿no? Es decir, cómo incorporamos, si estamos trabajando con comunidades, o si el foco de las ciencias básicas, biológicas, infectología, bueno, cómo eso se relaciona con las comunidades a las que, o a los individuos que yo estoy tratando de atender médicamente o de resolver problemas que tienen que ver con la desigualdad. Entonces no basta con que aparezca en una publicación, que sí es importante, porque hay una comunidad de pares que es a la que me dirijo, pero también claro, ese conocimiento tiene que de alguna manera permear distintos niveles, ¿no? No todo tiene que ser YouTube, no todo va a ir a Instagram, pero sí tenemos que encontrar mecanismos distintos en que nuestra labor académica tenga un diálogo más fluido con las comunidades, con la sociedad, con las comunidades, distintas áreas de donde vivimos. Y entonces, como principio, me parece fundamental y me parece... aplaudo que la universidad y el sistema de promoción de la ciencia en Chile esté empujando a eso. Claro. Creo que hay que aceitar los mecanismos a partir de los cuales todas las instituciones se alineen con eso, ¿no? Porque eso está muy bien, pero ¿y qué pasa con la forma en que yo valoro la producción de mis académicos? Yo soy directora de departamento también, entonces a mí me interesa que los integrantes de mi claustro participen en actividades públicas y tengan una lógica mucho más interdisciplinaria y transdisciplinaria, pero sus carreras académicas son valoradas por la institución con otros criterios que son todavía no tan amplios, claro, ¿no? Porque es más difícil también decir, bueno, ¿de qué manera vamos a valorar esta producción académica científica, intelectual, que tenga una lógica abierta, que una apertura es acceso, apertura es otros formatos, otros lenguajes, un mejor diálogo con distintos actores sociales. El compartir. Exactamente, es un trabajo colaborativo, la ciencia abierta en general tiene como principio un trabajo colaborativo. Exacto. Versus lógicas mucho más competitivas en cómo se asignan fondos, en fin. Entonces yo creo que como principio debe ser un principio rector, pero todavía tenemos que alinear y ajustar el resto de las áreas de nuestro trabajo para que tributen a ese principio general. Sí. Bueno, de alguna manera la conversación se concentra mucho en los APC y un poco en cómo se mide como la carrera académica y claro, y se aleja un poco de esto otro que tú estás mencionando. Y me imagino que esto también lo planteaste porque fuiste parte hace un tiempo de la subcomisión de publicación dentro de la Universidad de Chile, una subcomisión que se creó para generar un reglamento de ciencia abierta dentro de la universidad. Y me imagino que, claro, gran parte de lo que tú estás diciendo lo planteaste y se planteó también en este trabajo que se hizo. No sé si nos puedes comentar un poco esa labor realizada. Sí, ese trabajo fue súper enriquecedor porque tenía, o sea, en términos generales el proyecto tenía dos dimensiones, una que era más de gobernanza y otra que tenía que ver con una subcomisión de trabajo de publicaciones, que implicaba las publicaciones de la universidad,
pero también los criterios u orientaciones que tendrían que inspirar. Todo esto es más bien como política y sugerencias, ¿no? Todavía había dificultades como, otra vez, ¿no? Esta cosa como de alinear las chakras. Claro. Y en esta conversación, primero, éramos de distintas unidades y por lo tanto disciplinas. Había un colega que era del área de ciencias agropecuarias y veterinarias de Antumapu, había otra colega que era del área de la biomedicina, y por lo tanto había también otras colegas que trabajan directamente, son bibliotecarias o trabajan en biblioteca. En fin, eran disciplinas y roles al interior de la producción científica bien diverso, y eso hizo súper rica la conversación, aparte, digamos, de ustedes como guiando este proceso desde la CICIP. Y por lo tanto esa diversidad fue súper interesante, muy enriquecedora, primero porque conoce gente que por otras razones hace mucho más difícil que uno se cruce. Y por otro lado también era muy interesante porque todo esto que estaba diciendo respecto de la relevancia de los principios de ciencia abierta eran, en términos generales, bien compartidos, ¿no? O sea, hay un desafío en cómo aplicarlo. Habíamos editoras de distintas revistas, de distintas disciplinas, indexadas, qué sé yo, no solamente en Cielo, sino que en Scope u otras, o en WOS. Y entonces está la convicción, que me parece un valor súper relevante, de cómo hacer de nuestro trabajo un trabajo que fomente la ciencia abierta, pero además cómo hacer para que ese principio pueda materializarse en políticas por unidades o más generales de la universidad. Entonces me pareció muy valioso que estuviéramos relativamente en sintonía respecto a coincidir en que es un objetivo necesario, indispensable para la universidad, y por otra parte hay una reflexión respecto a eso también, que incluye. Antes de eso también participé en una discusión que tenía que ver con reglamentos y políticas de diversidad en las publicaciones de la universidad. Y creo que hay también ahí áreas de fortalecimiento que distintos colegas y distintas unidades están masticándolo, o sea, están y tomando medidas respecto de cómo abordar, cómo empujar una publicación científica de calidad, rigurosa, compleja, pero también con objetivos de ciencia abierta, de mayor divulgación, o sea, esto que estamos haciendo de grabar un podcast que tiene otro registro, otro género, otro lenguaje, me parece que es fundamental en estos esfuerzos de tratar de divulgar con cierto mayor alcance este trabajo que se hace desde la producción y la puesta en circulación científica. Exacto, sí, de todas maneras. Y otra cosa que te quería preguntar, porque tú mencionabas que en esta subcomisión habían distintos personas de distintas áreas, habían académicos, investigadores, bibliotecarios. Quería preguntarte un poco respecto a este rol de la biblioteca en este contexto de la ciencia abierta, y también de manera como personal también respecto a tu labor como editora. ¿Cómo crees tú que ha sido esta relación entre la revista o la comunicación científica y las bibliotecas? Tú ya mencionabas en un momento de que habían ciertos vínculos con bibliotecas en algunos roles particulares, pero desde tu mirada, ¿cómo ves tú esa relación? O sea, yo soy una hincha de las bibliotecas, sí. Sobre todo las bibliotecas públicas, todas las bibliotecas, pero las bibliotecas públicas, las bibliotecas de la universidad, creo que es un rol y una unidad dentro de nuestra institución que no estamos siendo muy, no sé si efectivos en compartir con el resto lo relevante que es para conocer el ecosistema de las bibliotecas, sacar el máximo provecho, acceso al conocimiento, efectivamente conocer todos los recursos y las herramientas que el sistema de bibliotecas de la Universidad de Chile tiene para su comunidad,
que va desde acceso a mapas, a fotografías históricas, o sea, toda la dimensión patrimonial que está, como acervo patrimonial, que están al alero de las bibliotecas. Me parece que es un regalo en esta universidad. Hay un trabajo que hacen los bibliotecarios en general, y en particular en la universidad, de promoción de uso de distintas herramientas, desde la capacitación, tal, que permite familiarizarse con ciertos requisitos o ciertas herramientas o ciertas estrategias para navegar de mejor manera, de manera más provechosa para el trabajo de uno o para la formación o para la autoformación, que me parece que es fundamental. Son espacios físicos, además, en los cuales uno tiene cierto cobijo para sentarse a trabajar. Y bueno, como todo en esta universidad o en otras universidades, claro, hay infraestructuras que pueden ser distintas y uno puede navegar por distintos espacios físicos, claro, de la biblioteca. Eso como usuaria, si se quiere, o como académica, ¿no? Yo no sé si está bien también reconocer algunas experiencias que he tenido en bibliotecas en otros lugares donde me formé en el extranjero, que por cuestiones de infraestructura también había ciertos espacios de trabajo que a los cuales uno podía postular, yeah, y tenerlo ahí todo un semestre y tener tus libros y poder tener un espacio de concentración y trabajo intelectual que me parece súper importante. Y en cuanto a la relación con las revistas, bueno, yo creo que todavía falta un poco más aceitarlas mejor en términos muy específicos, las bibliotecas con las revistas. Otra cosa es que revistas como Comunicación y Medios y el resto del ecosistema de revistas académicas de la universidad, así como las de divulgación y extensión, forman parte del sistema de información y bibliotecas de la universidad, y si no fuese por esa vinculación institucional y no solamente como declarada, sino que práctica, es que hay una plataforma, hay una infraestructura, hay una tecnología que permite sostener, alojar y mantener los procesos editoriales con regularidad, que es lo que uno también requiere, ¿no? O sea, claro, la audiencia, cualquiera sea, ¿no? Ya sea hiper especializada, académica o de entretenimiento, necesita tener una relación con sus publicaciones que le dé cierta certeza, y parte de eso es, bueno, cuál es el foco de esa revista, cuál es el tipo, cómo se presenta. Yo sé que va a estar todos los 30 de junio el número de la Comunicación y Medios en línea, eso es para las audiencias, para los autores. Entonces yo creo que esa relación de las revistas con la universidad a través de CICIB, de su sistema de información y biblioteca, es súper importante, porque de alguna manera también estandariza, en el mejor sentido de la palabra, las condiciones de producción de todas las revistas de la universidad, porque hay algunas que tienen mucho más espalda, por decirlo así, porque son facultades que tienen más financiamiento y pueden sostener equipos más numerosos o más especializados, pero por lo menos tener una estructura común y compartida permite que tengamos una plataforma que funciona, que no se cae, que, en fin, cierta identidad corporativa, por decirlo así, claro, que también da un look. En fin, yo creo que esa relación súper pragmática y concreta, pero que fluye, ¿no? Porque las revistas están ahí, hay un archivo histórico que uno puede consultar. En fin, me parece que es súper importante en relación a las bibliotecas en particular, como decía, pero también en relación a las publicaciones académicas y también de extensión y vinculación con el medio, que son parte de, digamos, que están bajo el paraguas de la CICIB. Sí, por supuesto. Y bueno, también es importante mencionar que la revista está indexada, la revista Comunicación y Medios está indexada en Scopus, uh-huh, y bueno, y gran parte ese logro tiene que ver un poco con todo esto que tú mencionas. Uh-huh. O sea, si la revista no estuviera dentro de una infraestructura institucional, que hubiera alguien respaldando, que en este caso es el sistema de bibliotecas, uh-huh, CICIB, claro, y ayuda y empuja y permite que la revista pueda lograr de alguna, uh-huh, manera
buenos índices y buenos indicadores. Y en ese sentido, como tú mencionabas, es una labor bien colaborativa entre el equipo editorial, la facultad, la dirección de CICIP en particular, en general. Entonces, efectivamente es así. Y bueno, y ya como terminando esta conversación, me gustaría preguntarte cómo ves tú respecto a los roles, porque antes de iniciar el podcast conversábamos esto un poco de las competencias de las competencias que debieran tener las personas que trabajan en la edición científica y un poco las dificultades, y contando un poco tu experiencia, que llegaste a la revista en 2019, me imagino de que a lo mejor tenías experiencia más como autora, pero distinto fue el trabajo ya como en parte de la edición, como en la editorial o en la publicación misma de la revista. ¿Cómo ves tú cuáles debieran ser las competencias que deberían tener las personas que les interesa trabajar particularmente en la comunicación científica, en la publicación científica y en este contexto de ciencia abierta? Yo creo que hay una cosa ahí normalmente ser revisor o revisora, editora, tiene ese componente de servicio, entonces hay harto de trabajo colaborativo, de trabajo que no necesariamente va a tributar en las lógicas como de competitividad que hay a veces en el campo, o muchas veces en el campo académico. Entonces eso es súper importante y como tal, me parece que otra de las... Hay un disclaimer, es que mi formación original es de periodista, y antes de trabajar en publicación científica no solo había publicado, que no se emparenta mucho con ser editora o tener algún rol en el proceso de publicaciones científicas. Claro. Pero sí había sido editora de una revista cultural. Vaya un saludo para toda la comunidad de Rocinante, que ya no existe, pero trabajé ahí, tuve una experiencia con gente que había tenido experiencia como editora en el campo intelectual. Entonces, para mí yo veo las revistas de publicación científica como parte de un ecosistema de producción intelectual también. Entonces, tal vez más híbrida que lo que puede ser una mirada un poquito más tradicional o estrecha, sin una connotación negativa respecto a eso, sino mucho más acotada respecto al rol de una revista o una publicación académica. Entonces, una cosa es esta dimensión de servicio, un trabajo colaborativo, una intención súper explícita de que no solamente hay un foco editorial de la publicación, es decir, este es el campo que esta revista intenta empujar, este es el tipo de audiencia que nos interesa, a la cual nos interesa llegar, pero también nos interesa ser activamente, ser activos en ampliar el debate, en este caso el campo de la comunicación, los medios, la cultura. Entonces hay una dualidad entre, la publicación científica, el artículo, ¿no? Pero también un tratar de contribuir con un granito de arena puede ser súper mínimo, que tiene que ver con tratar de dar cuenta de las conversaciones más largas o más amplias que están ocurriendo. En términos de habilidades, está la cosa del servicio, está la cosa del trabajo colaborativo, un cariño por el proceso de publicación y circulación de producción de conocimiento. Es decir, los académicos y académicas y los autores y autoras mandan parte de su trabajo, han trabajado, escribieron algo y les gustaría que fuese publicado. Incluso si no cumple con, ya sea el foco de la revista o el estándar de publicación, la devolución de esos comentarios me parece que es fundamental que sea enriquecedora, constructiva. Entonces, como editores, también editora y como con editor con el profesor Peters, tenemos un especial cuidado. En toda la cadena que va desde que llega el artículo hasta que tú lo publicas, uno sabe que uno puede contribuir, aunque sea mínimamente, a que esa persona que dedicó horas a ese trabajo tenga una contraparte que le diga cómo hacer de ese trabajo un trabajo mejor.
Y hay una parte también de formación, por ejemplo, de revisores, que es toda la trastienda de la producción de una revista académica, y que nosotros traigo a colación un proceso que está haciendo ahora con los editores invitados del próximo número, que es su primera aproximación más intensa, digamos, hacerse cargo de una parte de la mitad del número, ¿no? Porque es digamos, los artículos temáticos del especial, digamos, que ellos están coordinando, y es darse toda esa como darse cuenta, ¿cierto?, de toda esta trastienda y todas estas costuras que tiene tejer este mosaico que es armar una revista académica. Entonces eso me parece que es súper bonito. Y lo otro que me parece relevante, y no sé si me estoy alargando, tú me cortas, hay dos cosas. Una es que hay una, con justa razón, hay una sospecha y una mala opinión, ¿cierto?, una crítica justificada a los procesos de indexación de la revista, ¿no? Y como obsesión por parte de las instituciones, por parte de quienes financian la ciencia, por parte de los académicos, en la publicación en revistas indexadas. Y es verdad, entonces como que el objetivo, o sea, el proceso se vuelve un objetivo, pero quisiera rescatar y reivindicar de alguna manera, porque es importante que haya revistas indexadas, porque el proceso de indexación es un proceso que tiene por objetivo decir, mire, esta revista es seria, esta revista tiene estándares éticos en sus publicaciones, esta revista efectivamente publica lo que dice que va a publicar, tiene un comité académico, es decir, una comunidad académica especialista en el área, claro, y que además en el fondo eres parte de una comunidad, ¿no? Entonces, como que me gusta, o sea, insisto, la crítica es justificada porque se ha vuelto el objetivo per se, ¿no? Pero el proceso que está detrás, o el principio que está detrás, es que esa publicación es producto de una comunidad académica, una comunidad de aprendizaje intelectual que busca contribuir un poquito a algunas discusiones en ese campo. Claro. Y lo mismo pasa con el proceso de pares evaluadores, ¿no? O sea, como, que los artículos los tienen que evaluar. O sea, otra vez, debido a que se ha transformado en un objetivo en sí mismo, me gustaría reivindicar como el principio que está detrás de que existan pares evaluadores que gratuitamente, y eso es siempre donde puedo lo digo, o sea, los académicos y colegas que evalúan artículos para revistas, lo hacen de manera ad honorem, y en algunos casos sirve porque tú puedes estar como atento a qué es lo que está actualmente discutiéndose en tu campo, o sirve porque va a aparecer en tu currículum cuando quieras seguir progresando en tu carrera académica, en fin. Pero quiero rescatar el principio de esta comunidad de aprendizaje en la figura de los pares evaluadores que evalúan sin recibir, digamos, remuneración a cambio, sin saber quién está escribiendo, pero cuando lo hacen en buena fe, yo como editora, tanto en comunicación y medios como en Journal Studies, he aprendido un montón solo de la lectura de un evaluador o evaluadora consciente, que le ha dedicado tiempo, que leyó, aun cuando diga, ¿sabe qué? Yo creo que esto no se acepta, o recomiendo no publicar, o recomiendo que tiene que rehacerlo, pero ese tiempo, esa dedicación, esas 3 carillas, donde uno a uno le dice al autor o autora, a quien no conoce, mire, ¿sabe qué? Creo que falta aquí, falta allá. Siempre me gusta reivindicar ese rol, porque me parece que es parte de este principio de que somos una comunidad de aprendizaje, de conocimiento, que sin ese trabajo detrás sería muy difícil sostenerlo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se han vuelto como objetivos en sí mismos, me parece que hay que volver un poco atrás y decir, ojo, el principio que está detrás de esto es valioso, hay que encontrar cómo reivindicarlo y cómo mejorarlo, pero eso me parece que también es parte del aprendizaje del proceso editorial, como habilidades también que me parecen súper importantes para alguien que colabore, trabaje o empiece a formarse en el área de la publicación académica, etc. Entonces no es
insisto, vuelvo al inicio, o sea, yo si pudiera me dedicaría feliz solo a los trabajos de edición. Sí. Sí. No, y además que tiene sentido a lo que decías en un momento, que cuando hablabas respecto a tu labor en la revista, que tenías esto de querer entregar un aporte, dar un granito de arena. De alguna manera, quien trabaje o trabaja en las publicaciones también deberá tenerlo claro eso, que él entrega además un aporte, un grano de arena en esta labor, sea editor, sea evaluador, etcétera. Entonces me parece muy interesante y gracias un poco por esa sugerencia y respecto al rol que debiera tener ahí quienes trabajan en la comunicación científica. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, antes de terminar el podcast, y ya hemos conversado varios temas respecto a la publicación, ciencia abierta, quiero pasar a otra cosa. Van a ser un espacio que tiene que ver con preguntas y respuestas cortas. ¿Vale? Algo así mucho más relajado. Te voy a hacer 3 preguntas y que tú me respondas ahí lo más rápido que puedas. ¿Impreso o digital? Impreso. ¿Por qué? Yo creo que la pandemia me afectó durísimo en lo digital. Leo digital, pero o escucho digital, veo, pero impreso todavía tengo un fetichismo con... Yo rayo mucho los libros, los rayo, y además comparto con amigas que rayan ellos a su vez mis libros y viceversa. Entonces hay una cosa con el objeto del libro que me parece que todavía no me desprendo mucho. Y porque la pandemia, o sea, no quiero leer nada más en pantalla. Claro. Entonces hay algo de eso también que cierto rechazo a la pantalla. Sí. Y además uno es más vieja también, pues entonces, por más que las pantallas de distintos dispositivos de lectura digital son más amables, sigue siendo... Sí, la ventaja de lo digital es que ocupa menos, puedes tener una biblioteca entera sin necesitar una habitación completa. Claro. Pero prefiere el impreso. Sí. Aunque me lo presten, aunque no sea mío, ¿no? O sea, hay una cosa como de circulación con el libro también. Igual lo rayas. Sí, con algunos. O sea, hay algunas amigas que son como... que sí nos rayamos mutuamente los libros que nos prestan. Y bueno, eso de colocar ahí comentarios, de rayar los libros. ¿Team frío o team calor? Era calor y... no sé si son los bochornos, pero cada vez más frío, sí. Además que el verano se ha extendido más tiempo, entonces claro. Y es más rudo que hace 10 años, es mucho más rudo. A menos que vivas en la costa. No, estamos hablando de Santiago. Claro. Sí. Estamos hablando de la región metropolitana en febrero, en enero. Claro. Vale. La última pregunta, ¿barra de búsqueda o un fichero en una biblioteca? Dijiste que te gustaba el impreso. Sí. No, además hay una cosa muy bonita con la... O sea, puedo contar una anécdota de la universidad gringa donde yo estudié el doctorado. Es una de las bibliotecas del sistema universitario más grande. Entonces uno podía, en la biblioteca central, digamos, no en la especializada de distintas facultades, la central, uno podía ingresar a buscar los libros, ¿no? Uno tenía la ubicación y tal, no era muy difícil. Incluso había una app con un mapa donde tú podías ubicarte mucho mejor porque era un edificio completo. Entonces había una cosa maravillosa de buscar lo que tú estabas buscando en esta biblioteca gigantesca. Pero claro, no tiene nada de eficiencia porque uno se podía perder porque te encontrabas con otras cosas, en fin. Y luego está el fichero, que también hay una cosa más como nostálgica, si se quiere, de cuando uno buscaba en los 80, en los 90. Pero claro, barra de búsqueda, de todas maneras. Ya, pensé que... Sí, no, hay una cosa, o sea, como... La cosa romántica del fichero. Sí, hermoso. Además una cosa con los objetos. Yo creo que eso me sigue moviendo, pero para efectos como de trabajo, sí, pues a través de buscadores... o sea, uso intensamente el catálogo de la universidad y de otras instituciones también. Sí. El corazón dividido. Claro. Sí. Bueno. Eso. Ya, pues Claudia,
muchas gracias por esta instancia, fue muy enriquecedor, en verdad, fue muy interesante todo lo que tú nos comentaste. Esperamos que nos puedas participar en alguna otra instancia. Y bueno, agradecerte por este momento, porque estamos aquí en tu oficina, estamos en la facultad, así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes y felicitaciones por esta instancia de divulgación de la labor de la SISTIB y de las revistas y la publicación académica. No, de nada. Bueno, y nosotros ya nos estamos despidiendo de este segundo capítulo. Queremos pedirles que nos vean en distintas plataformas, principalmente en Spotify, en YouTube. Y bueno, y que puedan esperar el tercer capítulo que ya viene pronto. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.